Verb to be. Simple past. Hola, bienvenido al nivel 2 de aprobaringlés.com. En el nivel 1 estudiamos el presente simple del verbo to be, ser o estar, el verbo más importante en inglés. Vamos a repasarlo. I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Past simple. I was, you were, she was, he was, it was, we were, they were. Yo fui, era, estuve o estaba. Tú fuiste, eras, estuviste o estabas, etc. Hablemos un poco sobre la pronunciación de were. W-E-R-E. La pronunciación es bien cerrada, were, casi como si fuera una O. Were. Hay una palabra muy similar, W-H-E-R-E, where, que significa dónde y que es más abierta. Son dos palabras diferentes y no deben confundirse. Examples. Si yo puedo decir, I am a good student. también puedo decir, I was a good student. la primera en presente, la segunda en pasado. We are friends. We were friends. Nosotros somos amigos, nosotros fuimos amigos. Negatives and contractions. I'm not. You're, you aren't. She's, she isn't. He's, he isn't. It's, it isn't. We're, we aren't. They're, they aren't. Al igual que en el simple present, el verbo to be tiene contracciones. Te recordamos que las contracciones es la unión de dos palabras que crean una sola palabra para ayudar a la fluidez del idioma. En este caso del verbo to be más el not, crean I'm not, you aren't, luego el isn't, she, he, it, y aren't otra vez para el we and they. We are not friends. We aren't friends. We were not friends. We weren't friends. El are más el not hacen aren't en presente, mientras que el were y el not hace weren't en pasado. Was, wasn't, were, weren't. Para la primera y la tercera persona en pasado, was para afirmativo y wasn't para negativo.
para la segunda, cuarta y quinta persona, were para afirmativo y weren't para negativo. Vamos a ver unos ejemplos en pregunta. Recordamos que por regla, las preguntas en inglés comienzan con un verbo auxiliar. Are we not friends? Aren't we friends? Were we not friends? Weren't we friends? En este caso, to be es un verbo auxiliar. Solo tenemos que colocarlo delante de la pregunta y ya estamos en regla. Notar que en la primera pregunta no estamos usando la contracción. Pero en la segunda, sí, are not es aren't. El mismo ejemplo para la pregunta número 3, sin contracción, mientras que en la cuarta usamos la contracción. Cuando no usamos la contracción, el not me queda como tercer palabra. Cuando usamos la contracción, el not se fusiona con el verbo, entonces queda como primer palabra en la pregunta. El verbo to be es un verbo irregular, ya que su pasado es diferente a su presente. Entonces, esto significa que un verbo regular es parecido al presente. Sí, así es. Los verbos regulares en inglés, con solo colocar ed al final de ellos, se convierten en pasado. La mayoría de los verbos en inglés son regulares. A continuación, 4 ejemplos de verbos regulares e irregulares. To be, to have, to work, to walk. Excluyendo al verbo to be, una vez que identificas el verbo en pasado, son todos exactamente iguales. En cada persona, el verbo no cambia. Los dos verbos a la izquierda son irregulares y los dos a la derecha son regulares porque el pasado termina con ed. Por ejemplo, el verbo to go significa ir. El pasado es went. Pero para la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta personas es exactamente igual. Identical. En inglés no hay una regla para identificar un verbo regular y uno irregular. Todo esto es de memoria y con práctica se consigue. Vamos a ver ahora más ejemplos del simple past en oración, pero con otros verbos. Martin went to the market this morning. My mother had an old car. I worked all day today. You didn't do your homework. En el primer ejemplo, went viene del verbo to go, que es ir. Es irregular porque el presente es go. En el segundo ejemplo, viene del verbo have. Entonces también es irregular porque este es had con D. En el tercer ejemplo, worked viene del verbo work. Como termina en ed, este es regular. Y en el cuarto, you didn't do, el didn't es el pasado de don't. Entonces es irregular. Question. Auxiliary verb. Sabemos que para hacer una pregunta usamos un verbo auxiliar. En el caso que el verbo principal no sea un verbo auxiliar, tenemos que recurrir al uso del verbo auxiliar to do. Esto lo vimos en el nivel 1 en el video 12.
Martin is a student. Is Martin a student? Al convertir en pregunta una oración que ya contiene el verbo to be, el cual es auxiliar, utilizamos la regla que vimos en el nivel anterior, pasamos el sujeto a segunda palabra y el verbo a primera. Martin went to the market. Did Martin go to the market? En este caso, como el verbo to go y su pasado went no es un verbo auxiliar, recurrimos al verbo to do. Pero al estar la oración en pasado, el do es presente, entonces usamos el did. De y de, que es el pasado de do. Al usar el did, el go, que es el verbo principal, debe estar en su forma infinitiva. No podemos tener dos pasados en una misma oración. En resumen, y por ahora, vamos a usar este cuadro. El do para presente primera persona, el does para presente tercera persona, el did para pasado de cualquier persona. Los negativos don't y doesn't para el presente negativo y el didn't para el pasado negativo de todas las personas. Este cuadro te va a venir muy bien cuando tengas que hacer ejercicios de preguntas. Anótalo. Did she come to my house? Did you bring my computer? Didn't she come to my house? Didn't you bring my computer? En estas cuatro preguntas, el verbo principal no es auxiliar, entonces de esta manera tenemos que usar el verbo to do para formular la pregunta. Como son todas en pasado, tenemos que empezar con el did, de y de. Las primeras dos son preguntas afirmativas, no contienen el not, mientras que la tercera y la cuarta son preguntas negativas, entonces empiezan con el didn't. ¿Vino ella a mi casa? ¿Trajiste mi computadora? ¿No vino ella a mi casa? ¿No trajiste mi computadora? Common mistake. Error común. Auxiliary verbs. Uno solamente puede hacer contracciones con verbos auxiliares. Los únicos verbos que se niegan luego del verbo son los verbos auxiliares. Por ejemplo, I am not. I cannot. I will not. Todos los demás verbos que no son auxiliares se niegan antes del verbo. I have a car. I haven't a car. Incorrect. I don't have a car. Correct. Yo tengo un auto. En el segundo, haven't es incorrecto porque el único verbo que se puede contraer de esa manera es el verbo haber, que es un verbo auxiliar. Te recuerdo que el verbo to have tiene dos significados. Uno es haber y otro es tener. En inglés es el mismo verbo, pero cumple dos diferentes funciones. Entonces la tercera es la correcta. I don't have a car es yo no tengo un auto. El verbo tener no es auxiliar, entonces se niega antes del verbo. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero en pasado ahora. I had a car. I didn't have a car. Yo tenía un auto. Yo no tenía un auto. Al usar el didn't, que es la negación en pasado,
El verbo principal, que es tener, va en su forma infinitiva. No puedo poner los dos verbos en pasado. Como dije anteriormente, los únicos verbos que se pueden unir en contracciones son los verbos auxiliares. En la línea de arriba, have más not o haven't significaría no haber. En la segunda línea, not más have no puede ser otra cosa que no tener, porque la negación está antes del verbo. I don't have a car es correcto. Negamos el verbo tener antes del verbo. Vamos con más ejemplos en afirmativo. I worked today. Did I work today? She studied for today. Y en negativo, I didn't work today. Didn't I work today? She didn't study for today. para más ejemplos en oraciones y una lista más completa de verbos regulares e irregulares, por favor referirse al sector vocabulario.